Cordial saludo, compañeros y profesor. Mi nombre es Carlos Alberto Mosquera, estudiante de la Maestría en Matemáticas y Ciencias Naturales de la Universidad Pontificia Bolivariana. A continuación, quise traerles este video de cambio climático y voy a hablarles acerca de el factor causante del cambio climático. Y en este caso vamos a hablar de la industrialización. La industrialización, conocida también como revolución industrial, nace con la necesidad de producir bienes y servicios a gran escala, a través de la utilización de combustibles fósiles entre los siglos XVIII y siglo XVIII y siglo XIX. Como ustedes pueden observar, el proceso de industrialización trae como consecuencia la emisión de gases de efecto invernadero. En este proceso de industrialización, vamos a hablar entonces cómo se relaciona este proceso de industrialización con el clima. En esta imagen podemos ver cómo las emisiones producidas por las fábricas van a afectar directamente la composición química de la atmósfera. Sumado a esto también tenemos las emisiones de los incendios y la utilización de combustibles vegetales. ¿Estos qué hacen? Estos lo que hacen es acumularse en la capa atmosférica, produciendo que la radiación solar que entre no pueda salir y de esta manera aumentar la temperatura en el interior del planeta. Esto afecta directamente el clima. ¿Pero qué es el clima? El clima es el conjunto de fluctuaciones de las condiciones atmosféricas, la cual se caracteriza por el estado y evolución del tiempo de una determinada región. Aquí podemos ver entonces de qué manera este clima puede ser afectado. Puede ser afectado por dos factores, por factores internos y factores externos. Dentro de los factores internos tenemos la influencia humana, ¿sí?, mediante la producción de gases de efecto invernadero. Aquí tenemos entonces una muestra de las actividades humanas que generan dichos gases. Y dentro de los factores externos también podemos representar la actividad volcánica. Todo esto hace que el clima se pueda modificar. Aquí podemos ver entonces cómo es la interacción de los cambios de la radiación solar con el hielo marino, el aumento de las aguas, ¿sí?, las precipitaciones. El clima como tal puede ser modificado. Ya dijimos por los tipos de factores externos e internos. Dentro de los factores determinantes del clima vamos a mencionar solamente algunos, no todos. ¿Y qué son los factores determinantes del clima? Son todos aquellos que pueden modificar el clima. Este proceso de modificación no se da en pocos años. Ese es un proceso de años, siglos y a veces milenios. Dentro de los factores determinantes del clima tenemos la latitud, la distancia al mar, las corrientes marinas, la cobertura vegetal, las fuentes hídricas, los glaciales, la actividad humana. Aquí solamente hemos mencionado algunas. Existen otras que son también determinantes para este tipo de modificaciones en el clima. Pero en este momento nos vamos a centrar en la actividad humana, producto del proceso de industrialización. Aquí en el clima podemos ver que este está caracterizado por una serie de elementos, como son la temperatura, la precipitación, la presión atmosférica y el viento. Estos elementos pueden ser influenciados por algunos factores. Por ejemplo, en el caso de la temperatura, los factores que la pueden modificar son la latitud, la distancia del mar y la altitud. Eso mismo sucede con las precipitaciones. En el caso de la presión atmosférica, tenemos también la altitud, la temperatura del aire, y en el caso del viento, la diferencia de presión. Estos elementos del clima o componentes del clima también pueden ser afectados o son afectados directamente por la industrialización, por la generación de los gases efecto invernadero.
los cuales conllevan, en últimas, a esto, a la producción del cambio climático. El cambio climático puede estar determinado por los factores externos e internos, como hemos mencionado anteriormente. Para hablar de cambio climático, debemos tener presente que este se presenta por varias observaciones durante largos periodos de tiempo, como les mencionaba, como son años, siglos y milenios. Aquí tenemos una imagen muy clara que nos muestra cómo los gases producto de la industrialización pueden causar el elevamiento de la temperatura del planeta, lo cual conduce al deshielo de los glaciares, al aumento del nivel del mar, al aumento de la temperatura del planeta, que lleva a sequías extremas en algunos lugares y en otros a precipitaciones extremas. Por esta razón, debemos considerar el proceso de industrialización como el principal causante del cambio en la actualidad, ya que diariamente se lanzan a la atmósfera millones de toneladas de gases de efecto invernadero, conllevando con esto al calentamiento global y a sus respectivas consecuencias. Dentro de las consecuencias de los gases de efecto invernadero, debido a la industrialización, podemos mencionar algunas. Las más notorias son la formación de la lluvia ácida. Ya sabemos de que la lluvia ácida lo que hace es elevar el nivel de acidez en las aguas, causando la muerte de muchos peces y de muchas especies marinas. ¿Sí? La elevación gradual de la temperatura terrestre, lo cual conlleva el calentamiento global, los daños de los cultivos, la aparición de nuevas enfermedades respiratorias, la expansión de plagas y vectores a pisos térmicos que antes no eran accesibles para ella por los distintos niveles de temperatura, a sequías e inundaciones y a la desaparición de hábitat y especies. Esto es muy tangible, esto lo vemos a diario. Un ejemplo de ello es el deshielo en los casquetes polares, en donde los osos y los otros animales de ese hábitat han ido desapareciendo por causa de la desaparición de su hábitat. En esta fotografía podemos ver claramente un ejemplo de lo que hace el proceso de industrialización. Esta es una fotografía de un país asiático. En esta fotografía podemos observar cómo los países asiáticos, quienes son principales productores industriales a nivel mundial, se están viendo afectados directamente por la generación de gases de efecto invernadero, producto de la misma industrialización. Aquí podemos ver cómo este habitante tiene que usar un tapaboca y podemos ver cómo la visibilidad del lugar se ha visto opacada. Pero no todo está perdido. Dentro de la posible solución a este problema de la generación de gases de efecto invernadero causado por la industrialización, podemos mencionar de que los países desarrollados se han dado cuenta del daño que están causándole al planeta y a sus mismas poblaciones. Y dentro de sus soluciones para la mitigación de estos problemas, ellos han planteado muchas alternativas, producto del protocolo de Kioto y de la cumbre de Ginebra. Dentro de esas alternativas tenemos la generación de energías limpias no contaminantes. Cuando hablamos de energías limpias no contaminantes nos estamos refiriendo a la generación de energía eólica, ¿sí? Como por ejemplo, la creación de leyes y políticas públicas que favorezcan el reemplazo de combustibles fósiles. Ya se ha demostrado que es posible generar energía a partir del agua, sin la necesidad de utilizar combustibles fósiles, por decir solo uno de los ejemplos. Otra alternativa que podemos mencionar es el fortalecimiento de una conciencia ambiental en las futuras generaciones mediante la educación en las aulas. La educación es el camino más corto en el caso de las futuras generaciones para hacerlas entender
de que tenemos que cuidar el planeta, que es lo único que tenemos. Y si queremos conservarlo, tenemos que crear una conciencia ambiental autosostenible. El mundo nos sostiene a nosotros, no nosotros sostenemos el mundo. De esta manera, dejo esto como reflexión para las futuras generaciones y para que desde nuestros hogares creemos en nuestros hijos y en nuestros educandos esa conciencia ambiental. Muchas gracias.